Hola a todos, hoy día 29 de enero de 2025, la UEFA Champions League terminó su primera fase. En esta primera fase conocemos cuáles son los 24 mejores equipos de todo el fútbol europeo, o lo que nosotros supondríamos que sean los 24 mejores equipos de todo el fútbol europeo. Como mencionamos en otros videos en el canal, en el que mencionamos el nuevo formato de la Champions y demás, básicamente vamos a tener una nueva fase que está antes de los octavos de final. En otro momento de la vida y de la historia, a esa fase se le conocería simplemente como una fase de 16avos, pero no se le conoce así, se le llama una fase de playoffs, que básicamente es lo mismo. Es bastante interesante, pero prácticamente, aunque llegábamos y teníamos en teoría una super jornada que iba a ser súper llamativa porque íbamos a tener 18 partidos y muchos equipos sentían que se iban a estar jugando la vida y demás, lo cierto es que solamente había dos equipos que se estaban jugando el vivir o morir. Prácticamente ya estaba sentenciado absolutamente todo el grupo. Bueno, no grupo, más bien toda la jornada ya estaba sentenciada de quiénes iban a calificar y quiénes iban a morir. Es bastante absurdo porque hay un total de 36 equipos, antes eran 32, y prácticamente 28 están en la siguiente fase. Lo que a mí me queda claro es que parece ser un formato que tiene sus pros y sus contras. A mí personalmente no me gusta tener fútbol europeo de máximo nivel en enero. Me parece que es demasiado. Me parece que es súper contraproducente, sobre todo por la carga de partidos que se tiene. Meten supercopas, Copa Nacional. Se vuelve muy difícil tener tanta carga de partidos. Pero bueno, ya es decisiones de la FIFA y de la UEFA que parecen incapaces de buscar un modelo en el que se pueda generar y atraer más personas al fútbol, pero que es imposible tenerlo sin meter más partidos. Se hace un poco pesado y el día de hoy me pareció que, aunque era en teoría interesante, se volvió un poco difícil seguir 18 partidos a la vez, era una chinga. Yo no sé cómo lo hacen los amigos que podemos tener aquí en Futbología, que sean apostadores, que le gustan los parlays y demás, porque qué chinga debe haber sido estar pendiente de los 18 partidos. Hubo por ahí en Twitter, me apareció al inicio casi del día, gente recordando el momento en donde el fútbol mexicano también teníamos una jornada en la que todos los partidos se podían definir, pero la diferencia es que las liguillas solamente entraban 8. Aquí son 24, es demasiados equipos. Lo que me parece todavía, o bueno, lo que yo quisiera destacar es que Opta, no sé si ubican qué es Opta. Opta es un sitio que se dedica al muestreo, a la estadística y al análisis de datos del deporte. En este caso tiene muchas variantes deportivas por país y demás, pero una de las más importantes es OptaJoe. OptaJoe hizo unas predicciones de cómo iban a terminar los equipos y cuál era el chance o la probabilidad estadística del orden que iba a terminar. Y prácticamente el top 8 solamente tuvo dos equipos que pecharon y salieron del top 8. Para sorpresa de nadie fue el Milan. El Milan, aquí estoy viendo, estaba número sexto en la clasificación. Tenía un 74.14% de quedar top 8. No fue el caso. Perdió su partido y lo perdió de una forma ridícula. Hoy el partido del Milan es un partido malísimo. De verdad, malísimo. Me quedo mucho con lo que estaba diciendo Sergio Conceição al final del partido y decía que no entiende, que venga el entrenador que venga, se trabaje como se trabaje, si las cosas básicas no se hacen bien desde el minuto 1, va a salir mal. Me queda claro que hoy hay errores puntuales. Está el error de Gavi en el primer gol, que prácticamente regala la pelota. Baturina, que es un muy buen futbolista, que se habla de él desde hace mucho tiempo, un par de años, al menos 3, 4. Aprovecha, define muy bien sobre las piernas de Mike Moñón y prácticamente el Milan tiene que remontar otro partido. Me parece que no tengo en mi cabeza un partido desde que inició el año donde el Milan se vea dominante, que juegue mejor y que se vaya arriba en el marcador desde el minuto 1. Y es lo que menciona Sergio Conceição. Es que nosotros dimos una buena respuesta al primer gol que nos anotan. Pero ¿por qué tenemos que responder a ello? El Milan es un equipo que debería meter el primer gol, no ser el equipo que espera remontar el primer gol.
También el otro equipo que se cayó de ese top 8 era el Atalanta. La Atalanta, eso sí, aquí les voy a poner en el video cuánto fue o cuánto es lo que le daba Opta. Opta les daba un 36.21% de quedar en top 8. ¿Por qué? Porque se enfrentaba al Barcelona. En un partido muy bueno, muy entretenido. El equipo de Gianpiero Gasperini, que ya nos tiene acostumbrados a siempre hacer exhibiciones y jugar muy bien, yo creo que sorprendió a muchas personas y a muchos aficionados barcelonistas, porque creo que no se esperaban que jugaran tan bien. Ya lo del Barcelona parece que está otra vez teniendo síntomas positivos de una clara mejora de juego. Liverpool no se jugaba nada. Liverpool iba a quedar prácticamente, ya estaba clasificado. Puede salir con el equipo B, con el Liverpool C, juvenil, lo que sea. Perdió su partido, no importa. Ya está clasificado, no lo bajan del top 8, da igual. Liverpool ahorita no ocupa el dinero que puede representar eso. Además, me parece que la diferencia entre el primero y el segundo lugar en la UEFA Champions League era de apenas 250.000 euros. Yo creo que aquí a cualquiera de las personas que nos está viendo, si nos dan 250.000 euros, no mames, o sea, me cambia la vida. Pero para un equipo de fútbol en donde hay futbolistas que suelen cobrar medio millón de libras esterlinas a la semana, pues no importa realmente. Los equipos que terminaron metiéndose y colándose en el top 8 fue el Aston Villa. Un Aston Villa que estaba prácticamente en el límite. Es ese espacio en estadística donde es, quién sabe, who knows. Había un 50.84% de posibilidad de que entrara en el, en el top 8. Y había un 49.16% que se quedara fuera. Prácticamente su clasificación ya estaba dada. No iba a estar fuera del top de los últimos 16. Pero el que sí fue la sorpresa y el que ha sido la sorpresa de esta UEFA Champions League es el Lille. Un Lille que tenía apenas 28.91% de probabilidad de meterse en el top 8 y terminó pasando. Había un 71.09 de que se quedara entre los 16 otros, bueno, entre los del equipo del 9 al 24, o sea, los últimos 16 después del top 8. Pero la verdad es que Lille hizo una campaña de UEFA Champions League increíble. Creo que nadie se esperaba las victorias contra el Real Madrid ni contra el Atlético de Madrid. Ha jugado muy bien el Lille y veremos cómo le va. Lo realmente llamativo es ver hasta dónde puede ir este equipo y con quién se enfrenta. También el Manchester City tenía unas bajas probabilidades de quedar eliminado. No fue el caso. El Manchester City hizo su trabajo, le ganó y se clasificó. ¿Y por qué hice una parada específicamente en el City? Bueno, porque el City es uno de los equipos más potentes a nivel potencial y por juego. Ha tenido una temporada muy complicada. Creo que puede merecer su propio video hablar porque el City no ha andado como uno esperaría. Pero es algo triste porque prácticamente los equipos que se veía que podían quedar fuera de esta UEFA Champions League y que se jugaban algo era básicamente el Stuttgart, el Manchester City y el Dinamo de Zagreb. Todos los demás estaban ya más muertos que vivo. Lo del Zagreb era muy complicado. Se suponía y se presuponía que iba a haber una victoria del Milan. No fue el caso. Hizo su trabajo, ganó, pero no les alcanzó. El Stuttgart la tenía bastante complicada. Quizás no se esperaba que la mayoría de los resultados se dieran, pero el Stuttgart prácticamente lo situaban con más posibilidades de pasar a los equipos que se clasificaban a la ronda de 16avos, si le queremos llamar, pero se quedó fuera. Perdió 1-4 en contra del Paris Saint-Germain. Y el Manchester City, pues se coló. Prácticamente los equipos que eran los que se tenían que estar ahí one a one era el Stuttgart y el Manchester City. Uno de los dos tenía que clasificar y fue el caso del City. Yo me pregunto, ¿quién quiere enfrentárselos? Podemos seguir hablando de la UEFA Champions League, qué es lo que pasó. Hubo 18 partidos, fue una locura lo que se vivió, lo que se jugó. Creo que desafortunadamente en el fútbol europeo no hay mucho espacio para la sorpresa. Creo que podemos hablar de un poco de sorpresas, pero yo creo que no sé si catalogar a la Juventus como una sorpresa o verlo como una decepción. ¿Por qué? Porque perdió contra el Benfica. Un Benfica que hizo un partidazo la semana pasada entre el Barcelona. Un Barcelona que ganó
como muchas veces lo suele hacer por medio de una polémica arbitral, si lo queremos llamar de alguna forma. Pero el Barcelona jugó su partido, remontó, hizo una muy buena remontada y terminó mereciendo quizás ese partido. Ya sabemos que el fútbol no se trata de merecer, pero el Barcelona no hizo un mal partido, jugó bien y el partido se pudo haber decantado por cualquiera de los dos equipos. Y el día de hoy le pega a la Juventus, una Juventus que lo cierto es que no tengo palabras para hablar de ella sin que sea decepcionante. Te pueden tragar partidos muy malos, algunos partidos mucho mejores, pero es que esta Juve parece que en Europa no funciona. Es un bloque sólido defensivo, muy bueno, pero a la hora de concretar jugadas no lo suele tener, es más de chispazos. No se ve por dónde esta Juventus pueda terminar siendo un equipo contendiente. Y veremos cómo sigue esta UEFA Champions League. La verdad es que no veo que hubiera muchas sorpresas, salvo los dos descalabros que habíamos avisado, que es la decepción del Milan. No podemos hablar del partido del Milan, pero no quiero hacer que Futbología se vuelva otro partido, otro canal de YouTube hablando del Milan. Me parece que sobran proyectos hablando del Milan. Lo único que se suele replicar en esos canales es un hate desmedido a cualquier jugador, que tienen la plantilla del Real Madrid, que se les exige trofeos y que prácticamente quieren que salvemos todas las cosas negativas que tiene Latinoamérica. Lamentablemente no es el caso y no lo verán aquí. Me parece que Sergio Conceição es un entrenador que tiene toda la potestad para hacer valer su figura de entrenador de élite. Yo creo que es un entrenador de élite y veremos si ponen cintura y hace funcionar el equipo. Hoy parece que no tomó las decisiones adecuadas. Meter a Yunus Musa es un futbolista que tiene todas las cualidades del mundo para ser un gran atleta, pero a la hora de la toma de decisiones en el fútbol parece que es carente de ello. Le cuesta mucho la toma de decisiones a Yunus Musa y de poco sirve ser un gran atleta, tener muchísimo potencial físico y demás si a la hora de tomar decisiones dentro de una cancha de fútbol no se lleva a buen puerto. Ahora bien, veremos qué es lo que termina pasando con la UEFA Champions League. Ya prácticamente tenemos, todavía no están definidos cuáles van a ser los enfrentamientos para la ronda de playoffs. También podríamos llamarlo una ronda de 16avos de final. Podemos ir viendo que los equipos de la tabla 9 y 10 posiblemente enfrenten al Sporting Club de Portugal o al Club Brujas. De ahí no puede salir. El equipo número 11 y 12, que son Real Madrid y Bayern Múnich, no tienen un match muy bueno porque te puede tocar o Celtic o Manchester City. Y al que le toque el Bayern Múnich, o bueno, más bien al que le toque el Manchester City, va a estar muy complicado. Va a ser una dona muy complicada. O sea, podremos tener en 16avos un Real Madrid contra Manchester City o un Bayern Múnich contra Manchester City. Y estamos hablando de equipos que son candidatos o uno de los equipos más fuertes, aunque la tabla no muestre dónde están. Estamos hablando de los equipos más fuertes en toda Europa. Los equipos 13 y 14, que en este caso son Milan y PSV, tendrían como potenciales rivales al Feyenoord de Rotterdam, donde todavía juega Santiago Jiménez. Veremos si el Milan se enfrenta contra el Feyenoord. Veremos si es la ley del ex, si llega Santiago Jiménez al final al Milan o la Juventus. No hay de otra. Y podremos tener también un equipo o un partido muy, muy neerlandés con un PSV Feyenoord o un PSV Juventus. Y hablando de equipos que tienen siglas, no estamos hablando de la de Philips, que es la del PSV, o PSV, como le dicen mis amigos europeos, sino los equipos número 16 y 17, que son el Paris Saint-Germain y el Benfica, podrían enfrentar al Mónaco o al Brest. Un Brest que también fue, por gran parte de esta primera fase de UEFA Champions League, un equipo que era candidato. Y de ahí, pues básicamente, del 18 al 24, son los mismos equipos, pero ordenados de otra manera. Entonces, puede ser complicado. Duelo francés para cualquiera de ellos. Puede ser un duelo francés para el Paris Saint-Germain. Da igual con quién se enfrente, el París tiene un duelo francés. Yo creo que el París ya estaría prácticamente en otra serie.
Y para el Benfica también puede ser complicado porque te toca pasar ante el Mónaco, un Mónaco que ha jugado muy bien por lapsos, que poquito a poco se ha estado desinflando en la liga francesa, o contra un Brest. Veremos cómo le va, pero suena bastante interesante. No me parece que tengan equipos muy potentes. Yo creo que en la siguiente ronda, en este de playoffs, los partidos más reñidos, por ahí puede ser, si se llega a dar una serie entre Milan y Juve, sería, yo creo que llamaría mucho la atención y sería el equipo que sería la serie y el partido que más se vería ese día. Y estoy seguro que el partido que tenga el Manchester City contra el Bayern Múnich o Real Madrid va a ser el más importante. De resto, son eliminatorias que pueden ser con claros favoritos y veremos cómo terminan. Ya haremos unas predicciones, las predicciones de Luis de Futbología, cuando llegue el momento de hablar de la ronda de playoffs. Hasta entonces, muchísimas gracias por ver este video. Ya saben, si les ha gustado, dejen su like, suscríbanse al canal. Cada vez somos más personas, ya lo he dicho siempre, pero muchas gracias por confiar en mí. Muchas gracias por estar aquí y nos seguimos viendo siempre que haya fútbol.